Gracias. Ya, niños y niñas, entonces le doy la más cordial bienvenida. Estamos en la clase 3 de la unidad 3, ¿ya? Recordar que ya entramos en esta unidad, que es una microunidad, más bien cortita, pero vamos a alcanzar a abordar grandes aspectos, ¿ya? Y hoy día estamos en la clase 3, para que anote el objetivo, es comprender cómo fue el paso del siglo XIX al siglo XX, ¿ya? No podemos llegar y estudiar el siglo XX si no sabemos cómo fue la unión del XIX al XX, qué pasó, qué dio paso, qué elementos continuaron, qué elementos cambiaron, etc. Y hoy día estamos al lunes 5 de octubre del 2020, ¿ya? Título: Unión y paso de los tiempos del siglo XIX al siglo XX. Mientras tanto, chiquillos, que ustedes anotan, nosotros la semana pasada dimos un trabajo de investigación, el cual todavía no debe ser enviado. Les di 17 días para hacerlo, si es que mal no recuerdo. Y quisiera saber cómo van con el trabajo. ¿Hicieron la primera parte, que es la entrevista? Tía, ¿Sí? ¿ya envió la pauta? La pauta la enviamos, explicamos en clase. Yo la pauta se la dejé a su profesora. La tía Sara me dijo que ella se las iba a enviar. También la vimos en la clase, acuérdense que vimos punto por punto, explicamos, yo les expliqué, les di ejemplo, aclaramos dudas. Entonces, mi pregunta es, ¿empezaron el trabajo o parece que nadie lo ha empezado? Parece que nadie lo ha empezado y, chiquillos, van a estar pero llenos de tareas por todas las asignaturas porque se le van a juntar. Recuerden que estamos ya en las últimas semanas de clase casi. Yo por algo les di el trabajo con tantos días de anticipación. Y hoy día la primera parte de la clase trataba de retroalimentar y corregir la primera parte del trabajo. ¿Quién ha hecho el trabajo? La primera parte dijimos, solo la entrevista. Yo. ¿Quién dijo yo? ¿El Harold? Sí. ¿Solo el Harold? Ya. Bueno, nada más que decir, pues chiquillos, no prenden las cámaras, no Yo solamente hice la contestan. portada Profe. más. ¿Cómo? Profe, yo estaba en... Yo hice solamente la portada. Ya, pero tenemos que, para hoy día el compromiso era tener la entrevista hecha, una entrevista que yo me demoro 5 minutos en hacerla porque era inventar 3 preguntas. ¿Y de qué se trataba el trabajo? ¿Alguien recuerda? Yo creo que ni siquiera se acuerdan. Del siglo XIX al siglo XX, ¿qué ha pasado? No, no se trataba de eso, Franco. ¿Qué? Rol de XX y siglo XX1. Se trataba del rol de la mujer en el siglo XX. Constaba de 3 partes el trabajo, consta de 3 partes. Dijimos que hoy día íbamos a compartir la entrevista o a ver si existía algún problema. La idea es que yo vaya haciendo un acompañamiento a su trabajo. Nosotros cuando hacemos trabajo en los otros cursos, yo siempre destino una clase para la retroalimentación, para corregir, para aclarar dudas. Y Profe, ustedes hoy día, no, nada. yo tampoco he tenido un poco de tiempo para hacerlo porque también tengo unas horas para ir al médico. Franco, yo entiendo su situación porque la profesora nos comentó por correo, ¿ya? Pero estamos hablando de una entrevista de 3 minutos, no estamos hablando de hacer algo muy extenso o hacer una investigación. Para hoy día lo único que había que hacer era tener la entrevista de 3 preguntas, ¿ya? Entonces yo creo que más de alguno sí tiene tiempo y falta compromiso con la asignatura. Vamos a seguir avanzando, va a llegar el día de la presentación del trabajo. Yo ya no voy a dar instancias para aclarar preguntas y eso es lo que a mí me preocupa, que no voy a poder ayudarlos. ¿Ya? Profesora, Dígame. la entrevista hay que hacerla a un familiar. La entrevista, dentro de las instrucciones que yo especifiqué bien, hay que hacérsela a una persona, idealmente una mujer, que haya vivido en al menos la primera parte del siglo XX, es decir, estamos hablando de 1950, 1960, puede ser su abuelita, su tía abuela. Tía, yo conozco a una señora
Ujú. acá al frente de mi casa, que ella creo que ella estuvo en esa época. Sí, pues, las abuelitas, las bisabuelas, vecina o alguna persona a través de internet, no es necesario ir y enfrentar a esa persona, puede ser una entrevista a través por WhatsApp, por videollamada, son solamente 3 preguntas y a esta mujer, idealmente mujer, si es que no tiene mujer, también se la puede hacer un hombre, debe preguntarle cómo fue vivir en esa época, cómo era el rol de la mujer en esa época. ¿Ya? ¿Qué hacía la mujer? Trabajaba, dejó los estudios, las mujeres se dedicaban, por ejemplo, a hacer trabajos del hogar a los 12 años, ¿qué es lo que hacía? ¿Cómo era vista su función o su rol como mujer? ¿Ya? Profe, ¿Sí? Ya. ¿también se puede sacar de Google la respuesta? No, porque lo ideal es que hay que colocar una fuente directa, es decir, un testimonio con nombre y apellido. De hecho, hay una parte del trabajo que dice nombre del entrevistado o de la entrevistada. Se tiene que colocar el nombre y la edad de la persona a quien le hizo esas preguntas. Ok. ¿Ya? Para mí va a estar fácil. Es que está súper fácil, si hoy día era lo único No, que es teníamos que que tener 3 preguntas. sí. Y además es algo entretenido igual hacer una entrevista, poder analizarla, compartir opiniones, ¿ya? Aprender y saber, por ejemplo, qué hacía una niña que tiene 12 años, la edad de ustedes, 12 o 13 años, pero en 1950. ¿Habrán sido las mismas vidas? Por supuesto que no, ¿ya? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Haciendo una investigación a través de fuentes primarias, es decir, investigar. Entonces, recordarles que estamos en pleno desarrollo de la unidad 3. Lo que estamos viendo son todos estos temas que están acá para las personas que no estuvieron en la clase anterior. ¿Ya? Apaguen los micrófonos las personas que lo tienen abierto. También teníamos un desafío, que era investigar qué es el salitre. Supongo que esto lo hicieron porque tuvieron una semana para investigarlo. Un mineral. Ya, es un mineral. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir del salitre? ¿De dónde se extrajo? ¿Cómo era? ¿Para qué servía? ¿En qué época fue su auge? A ver, voy a hacer algo. Jocelyn Ancacura, me responde, por favor, si usted está. Tía, yo. Momento, que no voy a seguir con la tarea ahora. Necesito que la Jocelyn Ancacura me responda si está en la clase. Ya, muy bien. La Michelle Rojas sí, porque ella saludó cuando llegó. Martina Naya está como conectándose. Denise Sánchez, ¿estás en la clase? Ya, muy bien. Ariane Rubilar está en la clase, está poniendo atención porque no las veo. Ariane. Me falta saber si Ariane está en la clase. Los demás sí lo están porque los he escuchado o los he visto. Entonces, dijimos que es un mineral, ¿verdad? ¿Qué más podríamos decir del salitre? Es Se una usa en la sustancia agricultura. salina. Ya, es una sustancia, ¿qué más? Salina. Salina, es decir, tiene grandes compuestos de sal. ¿Qué más? Se ocupa en la agricultura. Se ocupa para la agricultura, muy buen dato. Es especial. Es la que, ¿cómo decirlo? Es la que forma o deposita los suelos y las paredes. Ya, excelente. El salitre lo encontramos en las paredes o en sectores como del suelo para poder ser extraído. Es un mineral, chiquillos. Así como tenemos, no sé, otro tipo de minerales, por ejemplo, incluso hasta el oro,
cuando es extraído está en lugares rocosos dentro de estos lugares, y para sacarlo, para extraerlo, tiene que haber un trabajo de minería, con instrumentos, con una ropa apropiada, etcétera, ¿ya? Esto vamos a hablar el día de hoy, por eso que les comenté que tenían que investigar sobre el salitre. Muy bien las personas que participaron, y vamos a revisar qué es lo que vamos a ver hoy. Primero que todo, nosotros estamos estudiando qué época. Esto se los voy a preguntar todas las clases porque lo vimos la semana pasada, y hasta el cansancio, aunque parezca disco rayado, lo vamos a decir. ¿Ya? ¿Qué siglo estamos estudiando? 19 El 19 hasta el 20. Muy bien, de fines del 19 al siglo XX. Excelente. ¿Qué año es el siglo XIX? 1900. 1008. 1900. Siglo XIX es el año 1800. Excelente. El siglo XX, ¿qué año es? El 2000. 1900. Perdón, acá me equivoqué. Ahí sí. Muy Ahí está, bien, 1800. año 1900. Excelente. ¿Ya? ¿Cómo se llama la época que estamos estudiando? 300. Época. De una semana a otra se les olvidó todo, chiquillos. ¿Cómo se llama la época que estamos estudiando? ¿Nadie lo anotó en el cuaderno tampoco? Época contemporánea. ¿Se dan cuenta que yo no voy a dejar de preguntarles esto hasta que ustedes todos me Rol de la mujer. correctamente? Apaguemos los micrófonos, hay varios con micrófono encendido. Estamos en la época contemporánea y estamos estudiando Chile. Chile, acá, nuestro país, ¿ya? ¿Qué estamos estudiando? La época después de la independencia, que es la última parte del siglo XIX, es decir, después de 1850, ¿ya? Después de 1850, hasta el año 1987, perdón, 89, 88, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver con la recuperación de la democracia y hasta el último periodo, que es la dictadura militar? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver específicamente de estos ciclos, ¿ya? Hasta acá estamos claros con el año, el siglo, la época, lugar de estudio. Sí. Ya, perfecto. Una persona contestó. Primero que todo, siempre vayan tomando apunte de esto. Existe algo que fue llamado la Guerra del Pacífico, ¿ya? Es un conflicto armado y que, como el nombre lo dice, ocurre en el Pacífico. El Pacífico. Océano Pacífico. Es decir, su contexto, su lugar es el mar, ¿ya? Primero, ¿alguien sabe qué es la Guerra del Pacífico? ¿Qué fue principalmente? ¿Cuándo ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Y quiénes participan? Es la batalla de yo- Chile contra Perú. Bien, vamos a ir hablando de a uno. Es una batalla en donde se enfrentan Chile y Perú. Muy bien, ¿qué más? Ocurrió porque hubo un conflicto entre Chile y Perú. Ya, me lo acaba de decir entonces. Hubo un conflicto entre Chile y Perú. Fue- Ahí vemos las yo- banderas. Fue entre 1879 y 1884. Ya, muy bien. Comienza en 1879 y dura aproximadamente unos 3 a 4 años. ¿Ya? ¿Qué Fue países se enfrentan? Chile, Chile, Perú, Bolivia. Excelente. Se enfrentan 3 países. En este caso son nuestros vecinos, nuestros países limítrofes, que es Perú, Bolivia y nosotros. ¿Ya? Yo Eh, especialicé en esto. Yo no sabía que participaba Bolivia. Exacto. Participa Bolivia dentro de esta guerra. Quizás no tiene la misma participación que Perú, pero también participa Bolivia, para que ustedes sepan. ¿Ven que estamos aprendiendo cosas nuevas? ¿Ya? Ujú. Em,
chiquillos, fue un conflicto armado en donde se enfrentan 3 países, pero específicamente se enfrentan por intereses económicos, ¿ya? Acá se estaban disputando precisamente algo que se llama el salitre. ¿Y por qué se llama Guerra del Pacífico y no Guerra del Salitre? Algunos historiadores dicen que debería llamarse la Guerra del Oro Blanco o la Guerra del Salitre, porque específicamente lo que se estaban peleando estos países eran los territorios con yacimientos de salitre en el norte. Por lo tanto, esta guerra se llevó a cabo para poder luchar y adjudicarse estos territorios que tenían una gran cantidad de este mineral y que significaba mucha riqueza. Profe, ¿el salitre sirve para hacer celulares o era otro mineral? Mire, el salitre principalmente es un mineral que el cual se trabaja, gracias a él se utiliza para hacer la pólvora, ¿ya? Es por esto que el salitre hace de que nuestro país, en la época de 20, por ejemplo, 1900, 1920, genere tantos recursos, porque recordemos que en esa época estaba en pleno desarrollo de la Primera y posteriormente la Segunda Guerra Mundial en la década de los 40. Por lo tanto, adivinen, éramos monoexportadores. El único país del mundo que tenía salitre era Chile. Por lo tanto, todos los países del mundo colocaron los ojos en nuestro país porque gracias al salitre se hacía la pólvora. Con la pólvora se hacían las municiones de guerra, específicamente para los países que estaban en la guerra mundial, ¿ya? Por lo tanto, Chile era muy famoso en esa época, porque todos querían comprarnos salitre porque así generaban municiones y confeccionaban distintas armas o distintos implementos para las armas en esa época, como la pólvora. Bien, además, como dijo el compañero, servía como abono para la agricultura, como un fertilizante. Es decir, el salitre más la tierra, más otros procesos, hacía de que todo este proceso se acelerara y hiciera la tierra más fértil. ¿Ya? Por lo tanto, pucha que era bueno el salitre. O sea, todos querían comprar. Y mientras más exportábamos, mientras más vendíamos salitre, más dinero teníamos. ¿Ya? Ya. Vamos a revisar entonces qué es la Guerra del Pacífico. Dice que es una guerra que enfrentó a 3 países, a Chile, a Perú y a Bolivia. Ocurre aproximadamente, como dijo Joaquín, en 1879, y la principal causa de esta guerra fue la poca claridad en la frontera del norte del país. En el norte del país, específicamente, donde hoy día corresponde la región de Tarapacá, existían grandes riquezas, ¿ya? Por lo tanto, antes de la guerra, esos territorios no eran de Chile, por lo tanto necesitaban disputarlos para poder ver quién se quedaba con esos territorios. Finalmente, en esta guerra, ¿quién sale triunfador? ¿Quién triunfa? Chile. Ya. En esta guerra, Perú. En esta guerra específicamente, ¿quién es el que, bueno, no quiero ocupar la palabra ganar, pero ¿quién vence? Perú. Chile. Chiquillos, no, hace un par de años atrás, por ejemplo, ¿no habían visto este contenido? ¿No lo sabían? Sí. Yo me lo aprendí todo de memoria en mis contenidos favoritos. Yo no mucho. Ya. Miren, yo hoy día no puedo ver el mayor detalle en la Guerra del Pacífico porque es una situación, es un hecho bastante largo, dura hartos años, tiene hartas características, por lo tanto lo vamos a pasar de manera general con los hitos más relevantes, ¿ya? Chile finalmente se adjudica tierras del norte, por lo tanto, acá, yo puse un pequeño mapita acá, este sector, hasta aquí solamente llegaba Chile antes de la Guerra del Pacífico. Sin embargo, luego de este enfrentamiento, Chile logra llegar hasta aproximadamente hasta acá, ¿ya? Se adjudica todo lo que es el territorio de Arica, todo lo que es, por ejemplo, acá, miren, Antofagasta, todo eso antes no nos correspondía como territorio nacional. Y sin embargo, este territorio, que no era nuestro, lo ganamos
Y después podemos darnos cuenta que en este territorio es donde se encuentran los grandes yacimientos de salitre, ¿ya? Una de las primeras personas en descubrir el salitre se llamó don José Santos Osa. De hecho, cerca de acá de Recoleta hay una calle que se llama así, en honor a él, y él descubre los primeros minerales de este salitre en el norte. ¿Qué consecuencias trae la Guerra del Pacífico? Primero que todo, como consecuencia trae modificaciones territoriales, es decir, existen nuevos límites, como los que yo le estoy comentando, ¿ya? Existe la obtención de salitre, que es un dinamizador de la economía, la acelera su producción, sus riquezas, existen nuevos tratados con Perú y Bolivia. ¿Qué quiere decir? Que si bien Chile se quedó con territorio de este país, llegaron a distintos acuerdos, ¿ya? Y a distintos tratados. Y las consecuencias, dice, la chilenización de la población extranjera, aymara y afectados de la guerra. O sea, todas las personas que se encontraban en el norte, que eran parte de otro país, luego después se chilenizan, o sea, forman parte de nuestra población. Dice así: luego de 1879, en donde nosotros nos adjudicamos estos territorios con salitre, necesitábamos tener a personas que trajeran este mineral, y eso eran trabajadores. Pero ¿el presidente iba a venir a trabajar y a sacar salitre, o quiénes iban a las salitreras? Los trabajadores. Los Trabajadores. esclavos. Ya, Los muy esclavos. bien. Los trabajadores, o también Creo que llamados eso. clase obrera, ¿ya? No Clase eran obrera. esclavos, no eran esclavos, eran obreros, porque ellos por su trabajo igual percibían una remuneración. ¿Cómo se les pagaba esta remuneración a estos caballeros? Con cosas ¿Con para comida? cambiar. Ya, era con comida, pero antes de eso se les pasaba una ficha, ¿ya? Esta clase va a ser hoy día y mañana porque es harto el contenido de la época del salitre, pero vamos a ver mañana las fichas. A sus mamás, a sus papás les depositan el sueldo en la tarjeta, en la cuenta RUT, en un cheque, tengo que ir al Servipack, tengo que ir al cajero, pero a ellos les pagaban con fichas. Pero estas fichas tenían que ser cambiadas en un local comercial que estaba dentro de los campamentos mineros y era llamado la pulpería. Y era un negocio que vendía las cosas a granel. ¿Se acuerdan que les dije que era granel? Un cuarto de harina, un litro Cambiarlas por otra. de aceite, venderla en distintas cantidades, ¿ya? Por lo tanto, a ellos le pagaban un sueldo que solamente le alcanzaba para comprar cosas para comer. Dice así: tras la Guerra del Pacífico, Chile agregó a su territorio el Norte Grande, lugar del mundo que poseía la mayor cantidad de salitre. Este mineral era muy apreciado a nivel internacional y convierte a Chile en su principal productor, lo que dio al Estado de Chile grandes ingresos. Pero las clases que eran más adineradas, la oligarquía, eran los que más beneficio tenían. Empezaron a colocar alcantarilla en las calles, alumbrado público, empezaron a arreglar las calles, hicieron el ferrocarril, por ejemplo, edificios, museos, etc. Todo con esos dineros que ingresaron del salitre. Pero, ¿quiénes eran las clases más abandonadas? Eran las clases sociales bajas o los sectores populares, que eran personas como nuestros papás o como incluso yo o como incluso usted, como los niños que trabajaban en esa época, en donde tenían que extraer salitre de sol a sol. Recordemos que el salitre se encontraba en el Norte Grande, en donde hay mucho calor, en plena pampa del Tamarugal, y muchas veces estaban sin zapatos y vestían con sacos de harina, no tenían ni ropa, ni un casco, ni tampoco una indumentaria para poder trabajar de manera digna, ¿ya? Por lo tanto, lamentablemente, estas clases sociales más bajas eran las menos beneficiadas. Dice que la explotación del salitre la realizaban en su mayoría empresas extranjeras, especialmente inglesas. A pesar de esto, el Estado obtuvo grandes ganancias debido a los impuestos que cobraban los dueños de las empresas.
No me van a creer, pero quien se hizo dueño de las salitreras eran ingleses, ¿ya? Tenemos a Thomas North, que era un caballero que mañana lo vamos a conocer, que lo apodaron el rey del salitre y que ni siquiera era chileno y se denominó como el dueño de todo el salitre. Qué injusto, ¿cierto? Sí, es injusto. Gracias, veo que hay una persona en mi clase. Muchas gracias. Profesora, ¿puedo dar un dato? Lo escucho. Yo conozco que la guerra del Pacífico causó otras guerras en Perú. ¿Ya? Fue la guerra civil peruana. Si no me acuerdo, era de 1804 hasta Ujú. 1805. ¿Qué es Exacto. eso? Hubieron otras guerras y otros enfrentamientos. Muchas gracias. Al día de hoy todavía existen las salitreras y funcionan como museos, porque obviamente ya todavía existe el salitre, pero ya no se extrae como en esa época, y hay otros países que también son productores. Alemania inventó el salitre sintético, haciendo uniones químicas, y con nitrato de potasio, con otros derivados de la sal, creó el salitre sintético. Y hasta ahí llegó nuestra riqueza, ¿ya? Les voy a mostrar, yo hace un tiempo atrás fui al norte y conocí las ex salitreras, porque todavía están y se dedican a enseñar a las personas sobre esta época como museo, ¿ya? Y yo me ¿En traje serio? unos recuerdos, sí, yo esto igual, yo siempre los muestro en la clase y ustedes pueden tocar el salitre, pero como ahora estamos de manera virtual, se los voy a mostrar, así que quiero que me miren y pongan atención, no a mí, pero a lo que les voy a mostrar. ¿Ya? Tienen que apretar la pantallita de la tía para hacerla más grande. Gracias, mi niño. Mañana les voy a mostrar algunas fotitos de las salitreras para que veamos cómo trabajaban estos pobladores de estos campamentos mineros, ¿ya? Y Ya. les voy a mostrar acá, miren, acá dice Humberstone. Y Humberstone Sí. era un pueblo minero y era una salitrera, era un lugar donde se extraía el salitre, ¿ya? Este Ya. muestrario tiene distintos tipos de salitre. Tiene salitre sódico, potásico, tiene azufre, caliche, carbón y cobre. También tiene otros minerales. El Y azufre este es el salitre, fíjense. Esto es salitre real. es raro. Son como piedritas blancas y ahí dice salitre sódico, ¿ya? Y aparece una palita que es bien característico porque los mineros trabajaban con una picota y una pala. Acá hay otro tipo de salitre, ¿ya? Y acá hay otros minerales que ya conocemos como el carbón, el caliche, pero este es el salitre. Pongan atención a lo siguiente. Acá también tengo otra muestra de salitre. ¿Ya? Tenemos, mi hija me rompió acá una cosita, pero acá tenemos otros minerales. Tenemos azufre, carbón, tenemos nitrato y tenemos salitre, ¿ya? Y acá ¿Nitrato? también venía otro. Fíjense, este salitre también es salitre, pero viene en otro tono, es como un poquito más naranjo, ¿ya? Profesor Real, Ya. Eso es real, esto es real, chiquillos, es real, yo me lo traje del norte de las mismas salitreras, me lo Wow. traje porque las personas venden de recuerdo para todos los que fuimos al tour, te hacen un tour por las salitreras, a mí este tema me apasiona harto, es la parte de la historia que más me gusta, A mí entonces también. aprendí y es de verdad emocionante, yo mañana les voy a mostrar unas fotitos y unos videos que tengo de ahí, ¿ya? Ya. ¿Tienes una Miren. pregunta? Dame un segundito que me falta el tercer elemento que mostrar, ¿ya? Ah, bueno. Y en esta piedra aparecen los dos tipos de salitre, ¿ya? El blanquito que está acá, no sé si se puede ver bien, son piedras chiquititas. ¿Es el normal? Claro, es el normal que se llama salitre de nitrato de potasio, que es el blanco. Y el naranjito, que es como color tierra, ¿ya? Ay, perdón. Es el salitre... Acá. Perdón, el blanco es el salitre normal y el naranjito es el salitre potásico, ¿ya? Ah, ya.
Ahí está. Pero en el fondo es lo mismo, solamente cambia de color. Cumplen la misma función y sirven para lo mismo. Y recordemos que el salitre es un mineral, como alguien dijo por ahí, que está dentro Chiquito. de rocas, está como introducido, incrustado. Por lo tanto, para sacarlo había que trabajar muchos chiquillos. Esas personas se desvivían por el salitre. Y ahí vemos, de hecho, en la imagen, grandes como carritos con sacos de salitre. Profe, ahora sí. Profe, ¿cómo obtenían el agua? ¿Cómo qué? ¿Cómo obtenían el agua? Obtenían el agua. Ya, muy buena pregunta porque en esa época existía bastante insalubridad y tampoco existían redes de alcantarillado muy evolucionadas, ¿ya? Por lo tanto, generalmente usaban pozos o sacaban agua de las napas subterráneas y iban trasladando esta agua de manera organizada dentro de los campamentos. Y algunos lugares que tenían mayor acceso y mayores recursos tenían mejores condiciones de agua o acceso al agua potable. ¿Ya? Dice, ¿para qué se utilizaba el salitre? En 1900 a 1920, todo giraba en torno al salitre. Se exportaba, cuando yo exporto, es cuando yo saco un producto del país. Lo exportábamos a Europa, principalmente, ¿ya? Y se dedicaban a este salitre, esta piedrita que tengo acá, lo pasaban por distintos procesos y fabricaban la pólvora o explosivos para la guerra. ¿Con eso lo O fabricaban? Ujú. No, yo no sabía. ¿Cómo? Yo no sabía que así se hacía la pólvora. Exacto. Y también el caliche, que es otro mineral, que es este, que les voy a mostrar acá, carbón, caliche, acá está. Y este, que es el caliche, o también acá tengo uno grande, este es el caliche, ¿Ya? ¿ya? Pasaba por distintos procesos y se refinaba. Y al refinarlo también podían mezclarlo y obtener otra mezcla de salitre. Y todo eso se mandaba para otros países y los otros países trabajaban echándoselo a las plantas, a los sembrados, haciendo pólvora. O sea, este mineral realmente le cambió la economía a muchos países del mundo, específicamente al de nosotros. ¿Y dónde estaba el salitre? Específicamente en el desierto, principalmente en las provincias de Tarapacá y Antofagasta, ¿ya? Así que si algún día tienen la oportunidad, pueden conocer. Una pregunta. Diga. ¿El salitre puede valer más que el oro? Mire, actualmente es poco probable, porque ya no se encuentra en su auge, ¿ya? Pero quizás antiguamente sí superó lo que era el valor del oro porque era muy solicitado, muy requerido. Esta salitrera se llama salitrera Humberstone y también está la salitrera de Santa Laura. Si es que no me equivoco, esta es una parte de ella, ¿ya? Y esta es una ruina, porque mañana vamos a conocer cómo era vivir en las salitreras. Hace unos años hubo una teleserie acá en Chile que se llamaba Pampa Ilusión. Pregúntesela a sus papás o a alguien en su casa, y la teleserie se desarrolló en plena época del salitre, ese era su contexto. Y las personas se vestían así como antiguas y estaban en el desierto. Mañana Profe, vamos a ver. Tía, Profe, ¿cómo se llamaba? ¿en qué año estaba? ¿En qué año estaba? Estaba situada en la época de los años 20 aproximadamente, donde las personas bailaban el charleston, las mujeres fumaban como cigarrillo en unas boquillas así como plateadas, usaban como un tul acá, negrito, es como esa época para que ustedes más o menos puedan orientarse en el tiempo, ¿ya? Hoy día se lo van a imaginar, mañana lo vamos a revisar. No, es que yo había visto algo parecido, pero creo que no es lo mismo, que no era el mismo. Pero mañana lo vemos, mi amor, o si usted quiere investigar, yo se lo agradeceríamos. Las oficinas salitreras, dice, la expansión del salitre entre el 1890 y 1910 provocó una enorme migración de los trabajadores a las zonas de explotación minera. Ojo, chiquillos, viajó gente de todo el país, todos querían ir al norte a trabajar porque decían que había mucha plata, que a la gente les regalaban casa, que la vida era muy buena, porque el salitre les traía muchos beneficios económicos.
Pero lamentablemente esas personas que le ofrecieron todas esas maravillas, que viajaban con sus familias enteras, cuando viajaron se daban cuenta de que los dueños de las salitreras no eran chilenos, eran ingleses, eran alemanes, y lo único que querían era explotarlos, ¿ya? Los niños no tenían colegio, no tenían derecho a la educación, derecho al agua potable, a un baño o a tener un salario, un sueldo, ¿ya? Por lo tanto, empezaron a haber conflictos entre los trabajadores y los empresarios. Uy. Bastante. ¿Murieron personas? ¿Cómo? Muchas personas. De hecho, más adelante vamos a ver algo que se llama la cuestión social, que termina con una masacre, que es la masacre de la Escuela de Santa María en 1907, en donde mueren y matan a muchas personas solo por exigir derecho del estudio para sus hijos, el derecho a un trabajo digno, a tener una herramienta de trabajo, una protección de trabajo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Esta materia Profesora, es súper entretenida. Diga. no sé si tendría que decir esto, pero lo digo. Sí, Y pues. es que antes había un canal que mostraba sobre eso, de la muerte, y un periodista fue y estaban todos los cuerpos tirados y le daba vuelta y tenían pura bala en todo el cuerpo. No Sí, sé pues. si era... Mire, de hecho, hay un programa que es Cultura Verdadera, que en las noches, bueno, y no sé si ahora lo estarán dando, pero yo antes lo veía, que habían historiadores que hablaban sobre distintos hechos y mostraban imágenes. Nosotros mañana, bueno, no mañana, mañana vamos a seguir con el contenido, pero en las próximas clases vamos a ver un documental sobre la matanza de Santa María, que es muy, muy terrible porque mueren niños, pero se explica por qué ocurre, porque las personas en el fondo se cansaron de ser explotados. O sea, todos los beneficios se los llevaban los empresarios y quienes sacaban el salitre 12 horas de sol a sol éramos nosotros, las clases obreras o las clases más populares, que eran los pobres, ¿ya? Entonces, ¿no era verdad que daban casas? Exacto, no era verdad que daban casas como las que ellos decían. A las personas las engañaron. Por ejemplo, iban al sur a buscar a trabajadores y le decían, vámonos al norte, le vamos a dar casa, sus hijos van a ir a colegios, a escuelas, van a tener beneficios, es un trabajo muy digno, van a tener dinero. Y resulta que cuando llegaban al norte, se encontraban que no eran casas, era un campamento en pleno desierto con casas casuchas, cités, donde vivían hacinados, mucha gente en lugares muy pequeños, y eran en condiciones marginales. Solamente los dueños y los empresarios tenían las casas más lindas de estos campamentos. ¿Ya? Yo de hecho tengo una foto en la casa de Thomas North, que es el rey del salitre, y es una casa, chiquillos, que obviamente ahora está hecha museo, ya no existe como casa de verdad, pero es una casa pero gigante, y las casas de los mineros eran como casuchitas, casi como que vivían animales así de tabla, súper pobre. ¿Como los establos? Claro, y uno ahí se da cuenta y dice, pucha, qué injusticia, ¿cierto? Es una injusticia. Y lamentablemente sigue pasando que los más ricos se hacen ricos, los más pobres siguen en la pobreza, y es así la cosa. Bueno, para ir terminando, la situación económica a fines del siglo XIX, o sea, 1850, 1880, nos cuenta que Chile posee ricos yacimientos del salitre, pero están a manos de los ingleses, no de los chilenos. Y los pocos chilenos que se hacían dueños eran empresarios. Entonces el salitre lo ganamos nosotros, pero nos lo quitaron los ingleses. De alguna forma, luchamos, nos fuimos a guerra, obtuvimos el salitre, pero vinieron Murieron otros más personas. vivos de otro país, de Europa, Inglaterra específicamente, de Alemania, y se hicieron dueños de nuestros recursos, y ellos organizaban Entonces, todo. es como dijeron, me interesa, es mío. Claro, algo así fue, ¿ya? Oh. Y realmente, yo cuando, bueno, vayamos viendo ya más esta materia, ustedes se van a dar cuenta y van a decir, pero ¿por qué se adueñaron de esto si son nuestros recursos? Y eso ha Qué pasado injusticia. siempre.
sigue pasando todavía, que hay otros países como España que sigue siendo dueño de parte de nuestros recursos, ¿ya? Wow. Así que eso sería por ahora, chiquillos. Finalmente, cabe decir que todo este recurso y toda esta economía que entró, ayudaron al país en cierta forma a obtener cantidades de ingresos para poder invertir, por ejemplo, como les dije, en la pavimentación de las calles, en la construcción de obras públicas, de alumbrado público, las calles estaban más alumbradas, medios de transporte, etcétera. Disculpen. ¿Ya? No importa. Bien. Acá tenemos el contraste en dos fotitos. Acá personas bastante pobres, ¿ya? Están mirando aquí, hay niños. Y por otro lado tenemos lugares bastante ya arreglados y bonitos. Se nota mucho la diferencia. Se nota mucha la diferencia. Gracias, Joaquín, por tu participación. La matanza, para que el que la quiere investigar, se llama La Matanza o la Masacre de Santa María. De hecho, hay un canto a este hecho, y es un hecho muy triste que tiñe la historia de sangre. Yo siempre les he dicho, la historia está escrita con sangre porque gracias a ellos nosotros tenemos beneficios, como por ejemplo, jornadas laborales de 45 horas, descanso dominical, los niños tienen estudios, etc. O sea, tuvieron que morir personas para disfrutar de esto. ¿Era la masacre de Santa María? Masacre de Santa María de Iquique ocurrió aproximadamente, si es que no me equivoco, en diciembre de 1907, 1908, por ahí. Así que, si Yo en quieren mi investigar, computador estuve investigando un poquito mientras la clase y la matanza, creo que me equivoqué porque dice la matanza de la escuela de Santa María. sí, mi amor, esa es matanza Ah, ya. de la escuela. ¿Por qué escuela? Porque ocurrió dentro de una escuela. Las personas se escondieron en una escuela para no ser asesinadas. Oh, ¿Ya? Dios. Y ocurrió efectivamente el 21 de Mm. diciembre de 1907. Murieron niños, muchos niños. Ah, no tuve que mirar las imágenes. ¿Por qué pasó este horrible hecho? Porque lo único que ellos exigían, como estaban protestando, como el estallido social, como distintas protestas, ellos estaban protestando fuertemente porque querían una escuela para sus hijitos, porque sus hijos no tenían derecho a la educación por ser pobres. Y estaban Eso es verdad. protestando tener condiciones dignas, que no les pagaran en ficha, ellos querían dinero. Sí, se lo Ya, jóvenes, merecían. me encantaría seguir hablándoles horas y horas, pero tenemos muchas más clases los profesores, así que tenemos que seguir. Hasta acá llegamos el día de hoy. No.